La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el ingeniero Hanlep Otañez. Él fue director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Corazán, y es presidente del Comité Municipal de la Fuerza del Pueblo, es decir, del municipio cabecera de Santiago de los Caballeros. Buenos días, Hanlep. Y vino de Santiago, ¿eh? Buenos días y muchísimas gracias por dejar que un santiaguero entre, abrirle una ventanita a Santiago aquí. Muy agradecido de estar con ustedes, claro. Qué bueno. Y también quiero destacar que el ingeniero se define como trabajador del agua y como montañista, lo que a mí me gusta mucho, y también la identificación con las aguas. Siempre. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias. Y saludamos para Santiago. Saludamos a su madre, doña Lidia Tejada, que es una televidente permanente de este programa. Saludos, doña Lidia. Doña Lidia, somos familia, yo soy Morel Tejada. Así que, de la Hanlep, vamos a comenzar con el tema del debate del muro, porque se cita mucho un informe de CODIA, se dice que hubo un fallo estructural, que había que demolerlo, pero están también las declaraciones del ingeniero Reginald García Muñoz, que es uno de los estructuralistas, fue profesor mío. Maestro de la ingeniería dominicana. De la ingeniería, que dice que no, que ese muro no era para contener, porque es una roca que está ahí intacta, y que el fallo fue por un tema de filtración. Mira, solamente basta con pasar por donde hoy día se está justamente terminando de eliminar algunos otros de los paramentos de ese muro que está justamente enfrente de aquí del canal, para darse cuenta que primero hay una roca desnuda, caliza, intacta, sin derrumbe, sin degradación de su verticalidad, y que se entiende que el agua penetró entre el muro New Jersey, que digamos que limita la avenida, con el muro, alguna fisura. Eso dijo Ramón ayer. Las muertes fue el muro, no la pared. Así es. Lo ve con usted apartado, es que ese muro es fuerte. Así es. Y claramente de lo que se trata es de que hubo infiltración de agua entre ese muro de New Jersey y el asfalto, que penetró al paramento y por supuesto lo hizo que cediera y cayera encima de los vehículos. Pero yo pienso, Ramón, y nuestra querida Jacqueline, que en realidad estamos frente a un evento hidrometeorológico de gran proporción, que no solamente afectó este punto de la ciudad de Santo Domingo, sino múltiples puntos. O sea, aquí hay miles de viviendas inundadas en la ciudad, daños personales en viviendas, en vehículos, en la vía pública, en propiedades privadas. Estamos hablando de un evento muy similar al que pasó hace un año, justamente el año 2022, que yo he dicho que no hubo aprendizaje por parte de las autoridades respecto a los puntos de riesgo, a los puntos a vigilar ante estos eventos en la ciudad de Santo Domingo, porque estamos sometidos, nuestra isla, nuestra República Dominicana, el Caribe, en estos tiempos estamos afectados por el cambio climático, habrá eventos catastróficos sistemáticamente, y como sociedad, pero sobre todo como Estado, tiene que haber una preparación frente a esto, porque tenemos que atender las vulnerabilidades urbanas, las vulnerabilidades en toda la vía pública, en todo el territorio nacional. Y eso compete entonces al Ministerio de la Obra Pública, a las alcaldías correspondientes, hacer estos planes de mitigación. Bien, hubo un desprendimiento, hubo un derrumbe de estos paramentos en este túnel, pero uno tiene que preguntarse, ¿por qué se dejaron abiertos estos túneles? Porque los riesgos en un túnel, Ramón, no solamente son, y Jacqueline, un posible derrumbe como el que ocurrió, o un colapso de un componente estructural, es que también la inundación propiamente es un riesgo enorme en un túnel, porque limita la visibilidad, porque se pueden producir frenados ya se inesperados, han ahogado personas ahí mismo, y ha habido ahogamiento. Entonces, la cuestión que uno dice, bueno, en el año pasado, 2022, hubo un evento similar. Debimos identificar en la ciudad de Santo Domingo esos lugares donde hay riesgos para la seguridad cívica, para la seguridad ciudadana, y haber hecho un plan de mitigación y reaccionar previo a el evento, que hay que tener esto claro. Todos sabíamos que iba a llover ese sábado en Santo Domingo. Había suficiente información meteorológica, había suficientes avisos de los organismos correspondientes. La cuestión es que no hubo los resguardos. Miren, hay una cosa muy dolorosa que ocurrió. Cuando estaban atrapados todavía, esos ciudadanos que lamentablemente algunos perdieron la vida, 9,
había todavía paso de vehículos encima de la avenida. Había agua cayendo, empujada por el paso de los vehículos, sobre los vehículos que estaban atrapados ahí abajo. Había riesgo de que siguiera derrumbándose, cayéndose estos paramentos. Y incluso cuando las propias autoridades comenzaron de socorro a intervenir, todavía pasaban vehículos encima. Lo que significa que no hay una visión de cómo abordar estos problemas, y son de las cosas que tienen que ser corregidas en la República Dominicana, indudablemente. Mire, fundamentado en su experiencia como director del Instituto, de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, también usted ingeniero por su práctica privada, y como usted se define que es un trabajador de las aguas, el manejo de las aguas en la República Dominicana frente al cambio climático, y ahí me refiero al tema de las presas, al tema de estos fenómenos y a qué debemos hacer, porque algunos pronostican que las próximas guerras serán no por conflicto entre los países, serían conflictos generados incluso por el agua. Y frente a lo que pudiera venir, ¿cuáles son sus conclusiones al respecto y cómo usted, desde un partido en el que usted preside un comité municipal y tiene una experiencia en el tema, si pensará hacer aportes en ese sentido para una planificación futura mejor? Claro. Y como nos vamos a un break, yo te pediría que tú le añades, que tú manejas mucho esa parte, la parte del manejo urbano del agua. Así es. Pues mire, justamente tenemos que tener un cambio de paradigma. Los eventos a los que estamos sometidos en estos tiempos no son los de hace 50 años ni hace 100 años. Hay que hablar de una gestión integral del agua urbana. Hay que hablar de otro modelo de gestión del drenaje pluvial. Por ejemplo, cuando sucedieron los eventos del año pasado, yo mismo hice una serie de observaciones en referencia a que ciudades como Santo Domingo o Santiago, miren, el tema de la urbe hoy día hay que pensarlo de la siguiente manera. Las ciudades son una gran isla de impermeabilización, es decir, por actividades antrópicas, por actividades humanas, hemos cambiado el paisaje, hemos rellenado, hemos excavado, hemos sobre todo impermeabilizado. Pongo de ejemplo cuestiones como esta. Cuando se hace una gran plataforma de supermercados, ¿no? Ahora que está muy de moda y que hay muchísimos en nuestras ciudades, lo primero que se hace es un gran parqueo. Ese parqueo es impermeable, es asfalto, es concreto, es una superficie que impide la infiltración de las aguas, como ha sucedido durante millones de años en estos territorios. En Santo Domingo, por ejemplo, que hay un subsuelo fundamentalmente rocoso, sobre todo en esta zona ya, digamos, en esta llanura hacia el mar, ¿no? Lo que tenemos aquí es que antes de que existiera esta ciudad, había una escorrentía, cuando llovía, había una infiltración al acuífero que estaba, digamos, en esas fosas que existen entre estas rocas calizas, y bueno, digamos, había todo un flujo natural del agua hacia el Mar Caribe. Al ir creciendo la ciudad, al comenzar este proceso de impermeabilización, hemos ido eliminando ese flujo normal. Entonces, ¿qué es lo que se requiere actualmente? Bueno, porque si vamos a abordar por la forma tradicional, convencional, de decir, bueno, hay que construir un gran sistema de drenaje pluvial, tuberías, ¿no? Todo un alcantarillado. Pero sí. Bueno, no hay recursos, Jacqueline, para esto. Mira, la ciudad de Santo Domingo tiene una cobertura inferior al 15% de alcantarillado sanitario. Eso es prioritario. Es decir, las aguas residuales en Santo Domingo se inyectan al subsuelo. Hay unos filtrantes que se hacen, casi todas estas torres. Hay torres que tienen dos pozos, uno para verter las aguas negras y otro para sacar las aguas. Y lo que estamos haciendo es contaminando el acuífero, ¿no? Contaminando el subsuelo. Eso tiene que ser cambiado. Ahora, ¿cómo se cambia esto? Primero, volviendo a dejar que las aguas naturales se infiltren en ese subsuelo. Y hay muchísimos sistemas que se están usando. Por ejemplo, bueno, todo esto es lo que se llama el drenaje verde, ¿no? El drenaje sostenible, es básicamente lo que se llama sistemas urbanos de drenaje sostenible. Hay ciudades ya que son ejemplos, Portland en Oregon, por ejemplo, que es una ciudad muy importante en esto. Estos sistemas de Green City que se están usando en Filadelfia, que también es otro buen ejemplo. Es decir, hay también ejemplos en Latinoamérica, en Ciudad de México, por ejemplo, toda esta zona en la cual se ha logrado hacer drenes verdes. Por ejemplo, la reata de una avenida, la reata central y estos jardines laterales que se dan en las aceras, pues pueden convertirse en sistemas que conduzcan agua cuando llueve, el agua de la tormenta, primero, convertir todo esto en un gran tanque lineal, ¿no? Una reata puede ser un gran estanque lineal. ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer eso, a un menor costo que construir un alcantarillado. Porque miren, imaginen la ciudad de Santo Domingo
que comencemos a construir colectores de aguas pluviales. Bueno, abrir zanjas en la ciudad, ¿a qué costo? Cuando no tenemos todavía alcantarillado sanitario. Ahora, eso significa... Pero eso no es prioritario. Usted dice que cuesta mucho y que no hay recursos, pero eso no es prioritario. Quiero decir, si lo hacemos de forma convencional, si hacemos un abordaje de este tipo, que es el que, por ejemplo, planteó el presidente Abinader cuando sucedió en noviembre del año 2022, habló de hay que invertir $1.000 millones en el sistema de drenaje pluvial. ¿Y qué han hecho? ¿Qué se ha hecho? No han hecho nada, porque no hay los recursos para esto. Entonces, lo que nosotros planteamos es un abordaje distinto a esta cuestión, de hacer una gestión mucho más sostenible. Porque... Pero, perdón, para aclarar un poquito, Hanley, entonces tú dices que en la isla central, que es verde, en alguna, poner un colector, pero ese colector, ¿qué tendría? ¿Pozos? Ese colector podría infiltrar esas aguas de nuevo al subsuelo, es decir, recargar los acuíferos que tenemos, a los cuales... Pero como haciendo un hueco. Pero eso es con pozos. Eso es con pozos, eso es con sistemas, digamos, que van en principio reteniendo las aguas de tormenta y haciendo, digamos, una descarga gradual al subsuelo a través de drenes. Drenes verdes, pero hay otros sistemas. Hay pozos de tormenta en los cuales, por ejemplo, un invernal tradicional se convierte en un estanque subterráneo que, digamos, durante la tormenta absorbe buena cantidad de esas aguas. Digo, si está destapado, porque aquí no lo limpian y se tapa. Bueno, por supuesto, debemos contar con mantenimiento, debemos contar con estas cosas. Pero, por ejemplo, aquí hay un caso muy típico en la ciudad de Santo Domingo, que son estas zonas donde está el Club Los Prados, esa zona por ahí de Los Prados, donde hay, cada vez que llueve, sí, eso se pone inundaciones. Ajá, una inundación. Bueno, ¿qué me dice la gente más mayor? Bueno, que eso eran lagunas. Sí. Esos eran lugares donde la gente iba incluso hasta y el pescar. agua siempre reclama su lugar. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, hemos convertido todo aquello en una zona impermeable, donde esas aguas antes se infiltraban, donde las aguas lentamente, primero había una retención inicial, que eran esas lagunas, y luego una descarga gradual al acuífero. Hemos impedido eso a través de la impermeabilización. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver a reconvertir estos lugares, por supuesto, ahora de forma inteligente, de forma organizada y ordenada. Aquí hay una tendencia, por ejemplo, a impermeabilizar los parques, ¿o no? Sí. Es decir, vamos a un parque y lo que vemos es concreto. Cemento. Claro. Bueno, vamos a aumentar la permeabilidad en la ciudad, porque nosotros con grama. Tenemos que convivir con el agua. O con grama, o con bosque, con sistemas manejados para que aumentemos la permeabilidad de las ciudades. Por una cuestión. Porque lo que hemos hecho finalmente, sin darnos cuenta, es crear una isla impermeable en la cual el agua que se filtraba ahora corre superficialmente. Eso que pasó en Herrera. Vimos unos videos ahí. Sí, en la Isabel Aguiar. En la cual el agua no solamente se llevó los vehículos, es que arrancó el asfalto. El asfalto. O sea, ¿cómo se produce eso? Bueno, sencillamente la escorrentía es tan violenta que va horadando, va socavando el asfalto, encuentra oposición en el asfalto y lo levanta. Y con él levantó vehículos. Entonces, eso nos da una idea de la energía brutal que toda esta correntía genera sobre estos materiales que no son tan resistentes al agua como el asfalto. Entonces, vamos a una breve pausa, porque esto está sumamente interesante, el planteamiento. Volvemos en unos minutos con el ingeniero Hanley Otañez. Bueno, esta mañana en Telematutino 11 estamos conversando con el ingeniero Hanley Otañez. Él fue director de Corazán, en la Corporación del Acueducto del Alcantarillado de Santiago, y es presidente del Comité Municipal del Partido Fuerza del Pueblo. Cada vez que ocurre un tema, ingeniero, se dice no lo politicen, porque estamos en un periodo preelectoral, justamente. Y en medio de este panorama yo quería preguntarle cómo usted ve el país, cómo usted ve su provincia, Santiago, y cuáles son las respuestas que tendría un gobierno de Fuerza del Pueblo frente a los retos nada pequeños que tiene el país en estos momentos. Bueno, la verdad es que nosotros en Santiago tenemos una situación complicada, sobre todo desde el punto de vista económico. Esta inflación que ha venido los últimos 2 o 3 años golpeando sistemáticamente al santiaguero, pues ha tenido muchísimos efectos. Bueno, más recientemente,
una medida que nosotros hemos calificado de apresurada del gobierno con respecto a la frontera con Haití en el norte, en Dajabón particularmente, ha hecho que buena parte de la producción agropecuaria, pecuaria, particularmente en comunidades como Tamboril y Licey, donde hay una enorme producción de pollo, de huevos, también una industria del embutido que está muy destinada a la exportación hacia Haití. Todos estos sectores han venido, por supuesto, perdiendo producción, reduciendo empleos y impactan indudablemente negativamente en la economía local de nuestra provincia. Y todo esto, la inflación y todo esto ha generado también un tema de la seguridad ciudadana muy importante. Santiago se ha convertido, la verdad, en una meca de situaciones desagradables, de asaltos, de inseguridad. Esa joven que sale de la universidad en la noche y que regresa a su casa es víctima de atracadores, negocios que en plena hora del día están siendo asaltados, están siendo robados por esta situación que ha prometido el gobierno muchísimas veces, programas de seguridad pública, seguridad ciudadana, reformas policiales, y no se siente, de verdad, ninguna acción que modifique y beneficie la paz pública. Un montón de promesas incumplidas. En Santiago, por ejemplo, se ha prometido muchas veces la circunvalación de una comunidad como Navarrete, que conecta con toda la línea noroeste, y un camión que va de Santiago a la frontera tiene que entrar al pueblo, por los tapones se sale de la autopista Duarte. Yo viví eso recientemente. Y esa es una cosa terrible. Bueno, un montón de licitaciones, un montón de planes y de promesas, al final no tenemos la circunvalación. Lo propio hay que decir, por ejemplo, y esto llama la atención, la avenida de Gurabo, la avenida Luperón, desde Aché hasta la circunvalación norte de Santiago, que el presidente habló de convertirla en una avenida de 4 vías. ¿Qué pasó? Ahora dice que no la van a hacer. Pero, señores, durante estos 3 años, el que tiene una propiedad ahí, el que tiene un negocio, estaba impedido de expandirse, de tomar un financiamiento, porque había la amenaza de expropiación. Bueno, esas son las cosas que no ve un presidente que promete e incumple, que su palabra tiene un impacto, incluso en este caso económico, en una zona en la cual se paralizan las actividades porque, bueno, un terreno que lo van a expropiar nadie lo compra, un negocio que quiere expandirse y necesita un préstamo y lo van a expropiar, nadie le presta. Entonces, la palabra presidencial tiene un impacto que nosotros tenemos que respetar, ¿no? Porque tiene efectos. Pero así como esa, puedo mencionar muchísimas actividades. Hay una famosa carretera del Ámbar, ¿no? Que iba a comunicar a Santiago con la costa norte. Bueno, muchas promesas y pocas acciones. En Santiago, por ejemplo, se está haciendo un sistema de transporte que, bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo colaboró con Santiago en la elaboración de lo que se llamó un sistema sostenible de transporte urbano en la ciudad, con financiamiento del BID. No se planteaban este tipo de sistemas, se planteaban autobuses eléctricos, autobuses de bajas emisiones, pero el gobierno tomó la decisión entonces de emprender este sistema de monorriel. Bueno, al día de hoy eso está paralizado, no hay acciones, la ciudad está llena de cicatrices que impactan muchísimo ya a un tránsito urbano en Santiago que tiene muchísimas deficiencias, ¿no? Pero en el caso de la oferta del partido, ustedes tienen ahí a Demóstenes como candidato a senador. Así es, Demóstenes Martínez. ¿Quién es el candidato de usted de alcalde? Nosotros tenemos una alianza. Una alianza local. Es Fadul. Con el PLD, será Víctor Fadul. Exactamente. ¿Y ustedes piensan que le pueden dar una respuesta diferente a la ciudad corazón, que se ha visto afectada, y sobre todo el tema de la inseguridad, que ha sido una gran sorpresa, porque Santiago no era así, pero ha debutado como una de las ciudades más inseguras del país? Santiago, que era una ciudad que nosotros pensábamos que caminaba hacia el pleno empleo, que caminaba hacia una serie de beneficios de la producción, del crecimiento, pues Santiago lamentablemente está afectado por estas cosas. Nosotros, por supuesto, en la ciudad, el compañero Demóstenes Martínez ha iniciado un programa que se llama Hablemos de Santiago. Hemos estado consultando diversos sectores de la ciudad, porque pienso que la política hoy día tiene más que ver con escuchar, con ser sensible a las demandas, ser sensible a las propuestas comunitarias, profesionales, técnicos, sectores empresariales, en fin, para justamente generar
unos acuerdos sociales. De hecho, en Santiago hay un plan estratégico, un consejo de desarrollo estratégico que también tiene una serie de líneas generales de desarrollo de la ciudad. Y a todo esto, por supuesto, construir una propuesta que vaya a tono con estas demandas, pero también con soluciones creativas, con soluciones más modernas, más eficientes, que generen impactos positivos, porque al final las políticas públicas no solamente ufanarse de emprenderlas, es generar también unos impactos reales, medibles, digamos sustentables, Hanley, que hagan mejor las cosas. ¿Cómo está el partido y el candidato allá? Porque el presidente Abinader le ha dado mucha atención, ha ido muchísimas veces. Bueno, hay hasta una casa presidencial. Tenemos la vice, tenemos el senador. Exacto, sí. Medio gobierno de Santiago. Así es. Te puedo decir cosas. Bueno, primero con esta acumulación de promesas incumplidas, las cosas van mal. Santiago tenemos el ministro de Salud, pero en Santiago no ha habido una sola cama adicional en el sistema público de salud. ¿Cómo va a ser? No ha habido un solo hospital, no se ha construido, una sola policlínica no se ha inaugurado. No tenemos una cama en 4 años adicionada a las que ya había cuando empezó esta gestión. Eso hace, por supuesto, que un partido nuevo como es la Fuerza del Pueblo, un partido que está generando una oportunidad a muchísima juventud, sobre todo para ingresar. Nosotros tenemos, por ejemplo, una magnífica boleta congresional con jóvenes, mujeres y hombres, muchachos y muchachas que están aspirando al Congreso de la República, a los puestos municipales de regiduría y en los municipios, a las direcciones municipales y alcaldías de los municipios periféricos en la provincia, que hacen, pienso yo, Jacqueline y Ramón, una propuesta muy robusta. Yo pienso que la Fuerza del Pueblo tiene ahora una gran oportunidad de alcanzar espacios de poder, espacios de decisión para hacer estas cosas que nosotros planteamos para mejorar la vida de la gente. Eso es un compromiso que estamos llevando a cabo y que nuestros candidatos, por supuesto, son bandera en ese tema. Hanley Otañez, muchísimas gracias. Tú eres un gran vocero, vamos a tener que invitarte con más frecuencia. Por favor. Aunque tenga que venir Gracias. de Santiago. Abran esa ventanita para que se lo vaya a agradecer a la Fuerza del Pueblo, Santiago, Hanley y doña Lidia, Y que nos doña está viendo. Lidia, exactamente. De nuevo, saludos a doña Lidia. Saludos a De Santiago. nuevo, muchísimas gracias, Hanley. Gracias a ustedes. Nos vamos a comerciales. Retornamos con la recta final del Telematutino 11.